cuánta es la hipotermia tolerable. Por eso debemos que aprovechar el calentamiento global. Yo sé que hay mucha gente que no cree que sea cierto el calentamiento global, pero no hay ninguna duda que desde 1900 a la fecha pues hemos venido calentándonos en el planeta y eso nos puede servir. ¿Qué hacer con la hiperglicemia? La hiperglicemia que nosotros vemos es la punta del iceberg, porque es multifactorial. ¿Qué estamos viendo y tratando? Es el problema que necesitamos realmente tratar de entender con miras a ser más fisiopatológicos en el tratamiento de la hiperglicemia. Todos los estudios de hiperglicemia, desde Van den Berghe para acá, han sido enredados de entender. Sus conclusiones se contraponen unas con otras. El primer estudio de Greta Van den Berghe terminó la gente diciendo que si uno controlaba la hiperglicemia en el séptico disminuía la mortalidad, cuando esa no fue uno de los desenlaces del estudio de Greta Van den Berghe. El estudio que estuvo publicado en el New England era de pacientes en su mayoría cardiovasculares críticos, de posoperatorio de cirugía de corazón, a quienes, controlando la hiperglicemia, se les disminuía como desenlace la infección. Y entonces súbitamente saltamos de un escenario al otro y comenzamos a decir que al séptico hay que controlar la hiperglicemia. En este año se han publicado en Neurosurgery 2 trabajos antagónicos, publicados con un mes de diferencia. El control de la hiperglicemia disminuye la mortalidad de la hemorragia subaracnoidea, y el título del otro es el control de la hiperglicemia en los pacientes con hemorragia subaracnoidea aumenta la mortalidad. ¿Al fin qué? El problema fundamental está en que no sabemos qué es lo que produce hiperglicemia. No sabemos si es que la hiperglicemia es el marcador de la gravedad de la enfermedad o es el causante de deterioro sistémico que conduce a empeoramiento de la enfermedad. Eso lo tenemos claro y por lo tanto tenemos que tratar de utilizar la lógica de mantener al paciente lo más cercano a su nivel de glicemia adecuado. Recordando que 2 estudios recientes, el glucocontrol y el Nice Sugar, no fueron muy favorables con el control de la glicemia agresivo con insulina, porque aumentaron las incidencias de hipoglicemias en los pacientes severamente enfermos. Por lo tanto, el control de la glicemia lo que nos obliga es, primero, a montar, doctores, un sistema de control de la glicemia basado en la enfermera. Son las que saben manejar. En mi unidad las enfermeras manejan la pseudoanalgesia y manejan la insulina. No lo hacemos nosotros, porque eso necesita un control muy estricto. Segundo, las glucometrías, como lo dice el Nice Sugar, ojalá de la línea arterial o la línea central, no de la punción en el dedo. Y así sucesivamente. Es decir, sí hay que controlar la glicemia, pero hay que hacerlo con protocolos muy estrictos, adheridos estrictamente al protocolo que haya definido en su unidad, con miras a minimizar la mortalidad, porque, en conclusión, el control de daños empieza desde la prehospitalaria, ground zero, como lo dicen los gringos, para poder mejorar la mortalidad en la rehabilitación de los pacientes politraumatizados. Nosotros, como cirujanos o intensivistas, somos un momento en la vida del paciente politraumatizado. Si nosotros hacemos un buen trabajo en ese momento, seguramente vamos a poder cambiar la sobrevida de ellos. Muchas gracias.